¿Se ve? Hola. Voy a bajar este volumen, Marian. ¿Aquí se baja el volumen? Ahí, para hablar acá. ¿Se escucha bien? Ya. Hola a todos. Bueno, son cosas que pasan en vivo, ¿verdad? Hay que ir arreglando en el camino. Estamos aquí hoy día en el contexto del mes de la EM, ya que el martes 30 es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y debido a eso hemos hecho muchas actividades. Y hoy día tenemos el honor de estar aquí con 3 doctoras súper especialistas en esclerosis múltiple. Estamos con la doctora Jacqueline Cherpenice, la doctora Gisela Hornung, la doctora Marian Cagui, las 3 expertas en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Así que, por favor, chicos, todos los que nos están mirando, los médicos, los pacientes, aprovechen de hacer sus preguntas. Y mientras nos llegan las preguntas, yo voy a ir leyéndoles las preguntas. Y mientras tanto, yo, para partir, le voy a pedir a la doctora Jacqueline Cherpenice que nos explique muy brevemente, en palabras fáciles para toda la audiencia, qué es lo que es la esclerosis múltiple. Hola, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y que afecta la sustancia blanca. Y por eso se llama desmielinizante, porque la sustancia blanca se llama mielina. Entonces se afecta y el propio organismo es el que envía anticuerpos contra la mielina y se produce un daño a la mielina, ¿ya? Y por eso la enfermedad muchas veces la más frecuente es la recurrente remitente, porque esta mielina que se desmieliniza después se remieliniza, ¿ya? Y es una enfermedad, como dije, autoinmune, en la cual es un ataque directamente de mismas defensas hacia esta mielina. Y es neurodegenerativa, ¿verdad? Sí, afecta el sistema nervioso. Sí. Entonces, ya aquí nos dijo Gisela que la más típica era la recurrente remitente. ¿Hay distintos tipos de esclerosis múltiple? Sí, efectivamente, pero hay distintos tipos. La más frecuente, más del 80%, es la remitente recurrente, que la palabra un poco nos da algunas señales de qué se trata. Yo tengo una activación inflamatoria que afecta al cerebro, la médula, eso me va a dar síntomas, y luego se produce una desinflamación, por lo tanto se recupera un poco la función o completamente la función. Entonces tengo estos brotes, que son las activaciones, y remisión, que es volver a mi basal o lo más cercano al basal. Y luego tenemos otras 2 formas que están descritas, que es la secundaria progresiva, que suele suceder después de un periodo largo de remitente recurrente, que ya los brotes no son tan evidentes y en el basal tenemos una progresión lenta pero mantenida en el tiempo. Y por otro lado tenemos la primaria progresiva, que no tiene esta etapa previa de los brotes y activaciones, sino que desde el comienzo tiene un elemento de progresión que es el que comanda el cuadro, que puede tener pequeñas activaciones, pero la progresión es desde el comienzo. Perfecto, gracias Gisela. María, dime, para los pacientes una pregunta muy recurrente es, sobre todo cuando no tienen controles tan seguidos, ¿verdad? O no tienen mucho acceso a sus médicos, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos? ¿Cómo el paciente puede saber si avanzó a una secundaria progresiva o si tiene primaria progresiva y no recurrente remitente? Bueno, de partida la más frecuente es la remitente recurrente y, como decía la doctora Hornung, se produce inflamación y después esta inflamación se recupera al 100%. Después de muchos años, este tipo de esclerosis empieza a hacerse progresiva y eso significa que los síntomas se van incrementando poco a poco. En cambio, y sería la secundaria progresiva, en cambio la primaria progresiva empieza la progresión de poquito y, a diferencia de las otras 2, es más frecuente en hombres y sobre los 50 años.
Gracias, María. Mira, aquí, bueno, están llegando saludos, ¿verdad? Primero, y hay una pregunta, o sea, un comentario más que nada, de Marcela, Marce Zamora, que dice, recién terminando estudios para determinar esta enfermedad. Tengo 51 años y llena de dudas, todavía no empiezo tratamiento. Entonces, la duda de los pacientes es, ¿qué hacen? ¿Ya? Y si, ¿qué tan factible es que a los 51 años tengas una esclerosis múltiple, si van bien encaminados en el diagnóstico o no? Mira, bueno, la enfermedad afecta a un grupo etario que es más frecuente, más joven, pero puede afectar a niños y puede darse en personas de edad mayor. La verdad es que puede partir a los 51 años. Muchas veces la enfermedad partió antes y fue silenciosa. En general, el diagnóstico o el debut puede ser más tardíamente y puede haber síntomas asintomáticos durante muchos años, ¿ya? Una enfermedad que no daba síntomas o eran síntomas muy suaves, la persona no se da cuenta y debuta ya con un síntoma más importante a esa edad. La verdad es que cuando se presenta una enfermedad de inicio más tardío, hay que hacer el diagnóstico, es importante descartar otras enfermedades, porque no es lo habitual que se presente esa edad, así que hay que descartar otras enfermedades. Y una vez que se ha realizado el diagnóstico, es claro el diagnóstico, obviamente hay que iniciar tratamiento. Perfecto. Gisela, mira, aquí tenemos otra pregunta de Cami Ais, que dice, hola, buenas noches. Yo fui diagnosticada hace 6 meses aproximadamente, y la duda que tengo es que he visto en todos lados que no se sabe el motivo de la enfermedad. ¿Se siguen estudiando sus causas? Cami, gracias por la pregunta. Sí, un tema de debate que aparece en todos los congresos es esto de descubrir la causa, y uno quisiera que la causa fuera así una, porque eso también sería mucho más fácil entenderlo y quizás también tratarlo. Pero al igual que otras enfermedades autoinmunes, como puedo nombrar, no sé, el lupus, la artritis reumatoide, etcétera, esta también es una enfermedad autoinmune en que hay un montón de factores. Son multifactoriales. Multifactoriales, y de repente algo pasa que se dan todos los factores y gatillan la enfermedad, y entre esos factores hay una carga genética, hay un tema del lugar donde uno nació, tiene que ver con la exposición al sol, tiene que ver con las infecciones virales, que para la mayoría de las personas son inocuas, pero si uno lo junta con un sistema inmune que es más susceptible, finalmente todo este conjunto puede gatillar la enfermedad. Perfecto. Marian, otras preguntas también que hacen siempre es qué tienen que ver los virus y especialmente el Epstein-Barr. Bueno, uno de los factores de riesgo de la enfermedad son las infecciones virales adquiridas en general en la infancia. ¿Ya? Lo que pasa con los virus y con el virus Epstein-Barr, que es el que está como más relacionado con esta enfermedad, es que al uno infectarse con ese virus genera anticuerpos, y estos anticuerpos desconocen o crean como un mimetismo molecular con las neuronas, y eso hace que las neuronas sean dañadas por estos mismos anticuerpos que en un inicio eran contra el virus Epstein-Barr. Perfecto. Es por mimetismo molecular, o sea, el cuerpo se confunde y reconoce a las neuronas como si fuera el virus, ya, como decirlo en términos fáciles. Perfecto, y eso puede hacer entonces que aumente la probabilidad Exactamente, de desarrollar la esclerosis. exactamente, Pero un no factor es, de riesgo. pero no es que con ese, si tú tienes el virus vas a desarrollar la enfermedad. No necesariamente, es un factor de riesgo como el ser mujer, joven, el fumar, etc. Pero es un factor de riesgo. Entre otros. Sí. Perfecto. Yo me río por el cigarro. Ya, aquí preguntan, mira, M. Gutiérrez, parece Gutiérrez. Uno puede tener recurrente remitente y con los brotes me quedan secuelas, o ya sería primaria o secundaria si quedan secuelas. Bueno, la lucha contra la enfermedad y los tratamientos que hay, siempre se ha planteado iniciar el tratamiento precozmente, cosa de evitar que quede pasar una etapa secundaria progresiva.
Pero cuando empiezan a quedar síntomas residuales, obviamente hay más probabilidades de pasar a una secundaria progresiva. ¿Ya? O sea, las secuelas están avisando de que hay un daño permanente que va quedando. Pero igual hay que seguir luchando y seguir dando tratamiento para que la enfermedad no siga avanzando. O sea, siempre hay que frenar los brotes. Porque hay personas que no reminizan las lesiones inflamatorias. Perfecto. Y Gisela, dime, estas lesiones, porque muchos pacientes nos pasa que de repente tenemos síntomas, ¿verdad? Pero no aparecen en las resonancias magnéticas, las lesiones, ¿ya? Ay, mira, me encanta esa pregunta, porque también nos sirve a los colegas, ¿ya? Por lo general, cuando parte la enfermedad es bien inflamatoria, aparecen las lesiones típicas, están los síntomas típicos y uno ve la resonancia y es bien florida, porque una parte de la enfermedad es la actividad focal, o sea, efectivamente hay una manchita, que uno dice una manchita blanca, pero hay otra parte de la enfermedad que es la inflamación difusa, que no se ve y que da otros síntomas que son distintos como el cansancio, la fatiga, etc. Entonces, podemos tener síntomas que reflejan más que una inflamación focal, una activación difusa, y eso también requiere tratamiento, y también podemos tener lesiones en zonas en que las imágenes no son tan sensibles. Y ahí está el tema de las lesiones medulares. La médula es así, flaquita como un dedo, y encima rodeada de hueso, eso genera mucho artefacto. Entonces, efectivamente, yo puedo tener un síndrome medular clásico, y voy a la resonancia y no se ve la lesión y se trata la clínica, porque tenemos muchos casos en que uno va con un cuadro clínico súper categórico y un colega nos dice, no, pero la imagen está bien, por lo tanto no es un brote. No, la clínica manda por sobre la imagen, no siempre se ve la lesión, así que ahí es súper importante evaluar al paciente. Perfecto. Yo quiero agregar ahí que nosotros como corporación logramos agregar a la ley Ricarte-Soto que para el cambio de tratamiento también no solamente fueran las resonancias magnéticas, sino que la escala de discapacidad ampliada, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece a ti eso que hay que hacerlo más conocido para los médicos que no tienen tanta experiencia quizás? Por supuesto. A mí, de hecho, me gusta mucho porque hay escalas establecidas que son internacionales y ninguna es solo en base a la resonancia. Una, que es la escala canadiense, primero hace una tablita y dice qué tan grave es el brote, qué tipo de brote fue, dejó o no dejó secuela. Después pregunta, después del brote, con qué EDSS o con qué discapacidad quedó el paciente. Y después pregunta qué lesiones captan o no captan gadolinio, y con esos tres factores te dicen, ¿estamos bien en el tratamiento o fracasamos el tratamiento? Pero no es una sola cosa, no es solo la resonancia, sino que hay que evaluar las tres cosas antes de decir si estamos bien o estamos mal con nuestro tratamiento. Claro, perfecto. Bueno, en general se toman, si hay 2 de 3, en general uno Claro. le pone atención al El tratamiento. examen físico es vital, hay que hacer un buen examen físico. Parte del control es el examen físico. Exacto, entonces vamos a tener que pelear, además de por incluir estos grandes logros, porque parecen pequeños, pero al final son grandes, ¿verdad? Vamos a tener que incluir también, ¿cómo se llama esto? Que a los médicos les den más tiempo para atender a los pacientes. Sí, Porque hay muchos médicos, sobre todo en hospital público, nos pasa que los atienden 15 minutos. Eso no se puede. Entonces, ningún médico es capaz de ver tan bien, ¿verdad?, a una persona en 15 minutos. Entonces yo creo que son exigencias que deberíamos también tratar de incluir, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O sea, además de, bueno, tú hablas con el paciente, los síntomas, ves la resonancia y en todo eso ya tienes por lo menos media hora y después tienes que sentarte con el paciente a explicar qué es lo que es lo que lleva la resonancia y después más encima ofrecerle los tratamientos. Como tenemos tantos tratamientos, hay que explicar uno por uno, entonces realmente en 15, 20 minutos es imposible hacer una buena evaluación del paciente. Lo vamos a dejar anotado para agregarlo a nuestra lista de peleas. Bien. ¿Ya? Me Pero- parece. Hay preguntas de Cenea.
pero no salen por aquí las dos. Ah, perfecto, ya. Toma, aquí están. Ya, perfecto. Ahora, mientras leo las de acá, ya aquí preguntan también, mira, te voy a leer la pregunta porque es un tema muy recurrente y que incluso lo estuvimos hablando antes de partir, que decía, Diana dice, hola, buenas noches. A mi hermana la diagnosticaron hace 30 años y a mí hace 3 años. ¿Podría ser hereditaria la esclerosis múltiple? Hola, Diana. Mira, la verdad es que la esclerosis múltiple no es hereditaria, pero sí hay factores de riesgo de tener genéticamente, hay una vulnerabilidad a tenerlo. En otros países, que es muy frecuente, Alemania, generalmente se juntan 2 familias que tienen esclerosis múltiple y obviamente 2 familias que tienen los primos, los hermanos, y se juntan, tienen mucho más probabilidad. Así que si bien no es hereditario, pero sí hay más probabilidades. Y sube la incidencia dentro de la familia. Claro, hay varios genes que se están estudiando que estarían implicados como factor de riesgo. No es solo uno, son muchos. Perfecto. Marian, aquí preguntan, dice, ¿cuáles son los síntomas que puedo sospechar de tener esclerosis múltiple? Bueno, los síntomas para sospecharla son muchos. Se pueden confundir con varias enfermedades, pero un síntoma bastante recurrente es lo que llamamos la neuritis óptica. ¿Ya? La neuritis óptica es una falta de la agudeza visual con dolor en el ojo. Pero hay muchos otros síntomas, como puede ser adormecimiento de una extremidad, dificultad para hablar, descoordinación, pérdida de fuerza, ¿ya? Entonces no hay un solo síntoma y en cada paciente el síntoma inicial puede ser otro, puede ser el gen. Perfecto. Además, con el tiempo, ¿verdad? Uno se ha ido dando cuenta, o sea, los especialistas obviamente se han ido dando cuenta que hay síntomas que antes no se relacionaban con la esclerosis múltiple y que ahora sí. Por ejemplo, el nervio trigémino, ¿verdad? El abrazo de la AM, que ¿verdad? Es conocido como el abrazo de la AM, que es uno de los síntomas más terribles que yo creo que pueden existir y que parece ataque al corazón, ¿verdad? El vértigo. Tampoco se llevaba como que era parte de la esclerosis. Y después, entonces, todo esto va avanzando con el tiempo, con el estudio de ustedes, los médicos. Pero hay que tener claro, Verónica, que cuando una persona se diagnostica con esclerosis múltiple, prácticamente piensa que todos los síntomas son secundarios a la esclerosis múltiple. Por ejemplo, a uno le toca muchas veces que la persona se asusta porque tiene un dolor, me duele el hombro. Y tú ves que no hay porque la enfermedad afecta territorios que corresponden a territorios del sistema nervioso central. No son territorios periféricos, o sea, a uno le duele un dedo, uno tiene que pensar que eso no es de la esclerosis múltiple. En general, el dolor en algunos lugares, un dolor a la espalda, dolor al brazo, el codo, uno tiene que pensar que esos son dolores traumatológicos o musculares, claro, o tendinitis. Claro. No hay que pensar siempre que todo lo que pasa es secundario a la esclerosis múltiple. Claro, o sea, la esclerosis múltiple, por tener esclerosis múltiple, no significa que el paciente no pueda tener otra afección, como una afección traumatológica, por ejemplo. O sea, exacto, o resfrío, o claro, una muela. Exacto. Hay muchas cosas que no tienen, la gran mayoría, diría yo, no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple. Y sale algo súper interesante, Vero, que es un mensaje para los pacientes. Pues claro, cuando uno le diagnostica esclerosis múltiple, eso impacta harto y en el mundo, cuesta un tiempo entender de qué se trata, se aprende porque esa es parte de la relación médico-paciente. Pero parte de aprender también es entender que hay factores de riesgo para la diabetes, para el infarto, para tener accidente vascular, que uno tiene que cuidarse y cumplir con todos los tratamientos preventivos y no olvidarse de otros aspectos de la salud. Perdón, es que aquí quiero tocar un tema súper importante, muy recurrente en los pacientes. Cuando tengo algún síntoma o algo, me asusto y quiero partir a urgencias al tiro. No. ¿Cómo hay que definir si realmente puede ser un brote
y cuándo partir urgencia o hablar, cuánto se puede esperar. Ya. Bueno, que los brotes pueden ser muy variados, pueden ser brotes muy suaves, como que se adormezca un pie, como puede ser un brote muy fuerte de perder la visión o no poder caminar. Entonces, el momento de asustarse es cuando realmente el paciente hay alguna discapacidad que le impida seguir su vida cotidiana, ahí tiene que ir al servicio de urgencia. Perfecto. Ahora, estos síntomas habitualmente se consideran brotes cuando duran más de 24 horas. Es una clave súper importante. ¿Ya? Entonces, si el paciente se le duerme un pie, pero ha pasado media hora, después se le pasa, el otro día no tiene nada, Claro, tiene que ir a su control con su médico tratante. Ahora también un brote puede ser tener el síntoma un día, se le pasa y que vuelva al otro día. Si se presenta varios días, aunque no duren 24 horas, también puede ser un brote. Pero ahí contactará a su médico tratante para que lo evalúe rápidamente. Exacto, es que mira, yo aquí quiero tocar un punto muy importante porque hay gente que se desespera y parte inmediatamente a urgencias. Generalmente en urgencias no hay un neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Entonces pierden tiempo, pierden plata, los dejan esperando 24 horas a veces y los mandan para la casa. Entonces yo tengo entendido, por lo que he hablado con ustedes, ¿verdad?, que además yo siempre les digo, no se desesperen, vean cómo avanza y además hay una ventana de 2 semanas para partir con los corticoides en caso de necesitarlos, porque no todos los brotes necesitan corticoides, dependiendo, por ejemplo, sensitivo, ¿verdad?, que se movió una mano, generalmente se van pasando solo. Mira, yo creo que también es importante no asustarse por los brotes, porque en general los brotes no es como un accidente vascular. Es el punto. Un accidente vascular, porque en la neurología hay perfiles. El perfil del accidente vascular es brusco. La persona que tiene un accidente vascular queda con toda una muerte, en fin, hay muchas otras formas, o trastornos del lenguaje. En la esclerosis múltiple los brotes en general son más paulatinos, o sea, parten un día, empieza a aumentar los síntomas a lo largo de un par de días y uno se da cuenta. Siempre parten más suaves. Ahora, hay casos que parten, pero esos son los menos, pero en general Y ahí llegamos a urgencia. Claro, dan tiempo. O sea, se instalan en un par de, no sé, entre 12, 24 horas, no es una instalación. Exacto. Pero lo que yo quiero dejar súper en claro para todos los pacientes es que es mucho mejor esperar un poquito y que te vea tu médico tratante, que te conoce, que sabe cómo eres y cómo es tu esclerosis, a partir desesperado a una urgencia porque no van a sacar mucho. No, Claro, a no ser de que el paciente tiene algo Inhabilitante, inhabilitante, claro, discapacitante. Además que hay que pensar, tú también bien decías que no todo se trata con corticoides, y sí es verdad, o sea, los corticoides también son dañinos, también tienen eventos adversos, entonces el especialista en esclerosis múltiple te va a sugerir si tratar o no con corticoides. O buscar otras cosas, porque Exacto. si yo tengo una infección urinaria, si yo estoy con una neumonía, si yo tengo COVID, por ejemplo, que a mí me llegaron muchos de mis pacientes diciendo estoy con un brote, me siento así acá, a ver, hagamos la PCR, pero ¿para qué? PCR positiva COVID y aparecen de nuevo todos los síntomas. Claro, hay que esperar también, otra hay que cosa. esperar ese un cuadro infeccioso. Se El cuadro exacerban. infeccioso se exacerba los síntomas sin ser brote. Sin ser un Exacto. brote. Sí. Ya. Sí. No, que además yo quería decirle también como consejo de paciente, digamos a paciente, yo estoy diagnosticada hace 32 años, diagnosticada, o sea, tengo esclerosis hace mucho más, ¿ya? Y hay que darse tiempo uno, porque nadie es igual al otro. Entonces, uno ir conociendo su cuerpo y su esclerosis múltiple. Yo, por ejemplo, debuté con unos brotes tremendos, terribles, ¿verdad? Pero bueno, gracias a mi doctora querida que está acá, que me trata súper bien y también me ha tratado la Gisela, bueno, la verdad es que he estado súper bien y yo hay muchos brotes que ni siquiera se los comunico a la Jackie, la Jackie me ha pillado, me dice, estás con brote y no me has dicho, ¿ya? Porque yo ya sé que prefiero que se me pase lo sensitivo
en unos días, qué sé yo, me aguanto un poquito, porque no son cosas invalidantes, para no tener que estar con corticoides. Ahora, pero igual yo creo que yo creo que no es bueno que tú no le comuniques a tu médico los brotes. No, después le cuento. Me Ya, cuenta cuando pero- ya pasaron. Pero porque si no ya se por ya muy pasó. leve que sea y es un brote, hay que estar atento a lo mejor a que el medicamento que estás usando no te está haciendo efecto. Claro. No, toda la Entonces, razón. tienes que comunicar. Sí, sí, no sí, mientas. No, ahora yo siempre le cuento a la Yali, pero le cuento, oye, ¿sabes qué? Sí, Ya, sí, las cosas sensitivas en general. Lo que pasa es que con los años uno empieza a aprender de la enfermedad. Es normal que la gente recién diagnosticada esté asustada. Claro. Y es normal. Y ahí Sí. yo creo que es donde tiene que tener mucha cercanía Con con el el médico médico. tratante. Qué Porque importante. es importante, porque uno se asusta y es normal que se asuste. Porque piensa que todos los síntomas y todas las cosas que pasan son debido a la enfermedad. Además que uno busca en Google y todavía encuentran No. terrible. Entonces es normal. Pero a medida que pasan los años, tú que lo tenés muchos años, a medida que van pasando los años, también uno se tranquiliza, se conoce el cuerpo, sabe cuando. Pero es Eso. normal. Y es súper importante que los pacientes se den el tiempo de conocerse. Y se dan el tiempo también de hablar con el médico, porque de repente hay síntomas que son un poquito vergonzosos de comentarle al médico. Exacto. Y no lo comentan. El médico se le puede pasar y no preguntar. Entonces yo creo que es súper importante que haya una buena relación médico-paciente y que el paciente confíe en ti. Sí. Y algo que ¿Entiendes? Para que pueda decirte y comentarte todo lo que siente. Todo. Ahora yo también debo reconocer que si bien la relación médico-paciente es súper importante, que todos cuando recién lo diagnostica es una avalancha, o sea, no hay que desesperarse, no, pasa todo. Y yo les digo, cuando parte un paciente, digo, mire, esto es horrible, es mucha información, pero yo te aseguro que en 3 meses te vas a saber manejar mejor que un médico no especialista y todo. Y después cuando hablamos a los 3 años, me dice, oye, era verdad. Y digo, ¿viste cuando empezaste? Era Sí, verdad. que anoten, Tenía razón, Yo doctora. siempre digo que Y se anoten las manejan, preguntas, y bajan. Exacto. que vayan preparados con anotadas las preguntas. Yo creo que es lo mejor, porque llegan donde el médico y ay, yo quería preguntar y mejor ir anotado con todas las preguntas. Sí, nosotros Anotar. siempre les reforzamos eso también, ¿ah? Eso. Que vayan anotando sus síntomas, que vayan Sí. y que lleven anotado porque uno se lo olvida después. po. Y yo, eso es lo que quería decir, o sea, está el tema de la educación médica, los tiempos que ir conociendo, pero también está la corporación de esclerosis múltiple. Yo creo que una corporación que tiene el acceso a información tan certera, en que se generan grupos de educación, en que tienen distintos profesionales que dan charla y todo, es un lujo que no se pueden perder, es un elemento que hay que aprovechar y que también va ayudando un poco al tema de ir conociendo la enfermedad para manejarnos mejor. Sí, ¿verdad? Sí, total. Que tienen que buscar apoyo en la corte. Sí, Sí. total. Aquí Uros, que es un paciente que está diagnosticado hace poco tiempo, ¿ya? Y no lo ha pasado muy bien. Y dice, yo acabo de salir del hospital, estuve una semana, pero no fue un brote que yo pensaba, sino que según el neurólogo puede ser una neuropatía sensorial periférica. Me mandó a hacer varios exámenes. ¿Puede ser eso? O sea, yo creo que hay que aclarar el diagnóstico. Ya, o sea, en el fondo, para hacer un diagnóstico tiene que coincidir todo, la resonancia, el examen físico, uno puede tener otra patología, y claro, pero siempre hay que buscar la unidad diagnóstica, siempre hay que buscar que la enfermedad neurológica sea una. Uno es difícil plantear de inicio que tenga 2 enfermedades neurológicas. Entonces, uno siempre en medicina, no en neurología, en medicina se trata de buscar la unidad diagnóstica, que sea un diagnóstico que abarque todos los síntomas. Entonces, Porque es más probable también que sea lo mismo a que sea una enfermedad distinta. exactamente, hay que Tener buscar, dos cosas. hay que buscar. Ya. Mira, qué interesante eso, porque hay mucha gente que dice, mira, yo tengo lupus y esclerosis múltiple y además... Pero es que Bueno. esas cosas pueden pasar. Es que en el fondo no son ambas neurológicas.
O sea, en el fondo uno puede tener muchas veces la enfermedad de la esclerosis múltiple como una enfermedad autoinmune. Puede haber otras enfermedades autoinmunes. Claro. Como hay varios genes que se relacionan con el sistema inmune, una misma persona puede tener psoriasis, que nos afecta muchas veces, psoriasis y esclerosis múltiple, o esclerosis múltiple y enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, pueden haber enfermedades autoinmunes. Y generalmente... Y se busca un tratamiento que ayude muchas veces a ambas. Y generalmente todos los que tenemos enfermedades autoinmunes tendemos a tener más de una. Tiroiditis, de repente, Que son enfermedades autoinmunes. Claro. Pero Yo, por por- ejemplo, tengo hipertensión y psoriasis. Hay mucha gente con esclerosis múltiple y psoriasis. Es que el hecho de tener esclerosis múltiple, que es autoinmune, es como un riesgo para tener otra enfermedad autoinmune. Mira, acá no entiendo muy bien la pregunta, pero viene al caso hablar sobre los efectos colaterales de los tratamientos que hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, aquí Itabole Temuco dice, no terminó, pero dice: hola, tengo M desde el 2018 en tratamiento con un medicamento. Dice, hace un año me diagnosticaron cáncer de... Ya no terminó, pero sí es una pregunta que llega mucho, porque dice, a ver, ¿qué hago? Prefiero que mi esclerosis siga como está, porque si no me va a dar cáncer, me va a dar esto, me va a dar lo otro. ¿Cómo compensar un poco? ¿Qué tomar en cuenta para elegir los tratamientos? Yo creo que hay que tomar varias cosas en cuenta. Lo primero que el médico toma en cuenta para elegir un tratamiento, obviamente, es la enfermedad propiamente tal. Si está activa, si no está activa, cuánto tiempo lleva, cuánto es la carga de lesiones que tiene a nivel cerebral. ¿Ya? Eso es como para partir. Después hay que tomar en cuenta la preferencia del paciente, ¿ya? Y nosotros sugerirle, ¿ya? Y después también todo el contexto del paciente, dónde vive, qué otras enfermedades tiene, cómo es su red de apoyo, ¿ya? Porque los tratamientos que hay, las administraciones son diferentes y con tiempos diferentes. Algunos son cada 6 meses, una vez a la semana. Entonces es muy importante, porque si un paciente vive en Punta Arenas, no va a estar viajando todos los meses, o se le va a complicar por laboralmente, por ejemplo, venir mensualmente. Entonces hay que tomar en contexto toda la situación del paciente, también si es una mujer, si está embarazada, como para tratar de encontrar el tratamiento más adecuado. Ya, perfecto. Mira, ya aquí, mira, esto es súper importante porque nos pasa súper seguido. Dice, dejé tratamiento, estuve primero con un medicamento, después con otro. Ustedes saben, no podemos nombrar los medicamentos acá, ¿no? Y me sentía muy mal. Durante el tratamiento también tuve brotes. ¿Riesgos a futuro por mi decisión? Lo que la pasa- barriga, pregunta. Mira, lo que pasa es que es un riesgo estar sin tratamiento. Porque la enfermedad, si bien yo tengo pacientes que han dejado el tratamiento voluntariamente porque no quieren, porque, en fin, costos no, porque hoy en día los medicamentos están en el GES, están en la ley del cartesoto. Antiguamente, cuando no estaban, había un motivo de costo, pero ahora no hay un motivo de costo. El plan es que una persona tome un medicamento que pueda seguir viviendo con el medicamento. O sea, el medicamento no puede ser dañino, que la persona lo pase mal con el tratamiento. O sea, una persona que se pone una inyección subcutánea, qué sé yo, día por medio, no puede estar sintiéndose mal, porque obviamente en ese caso habría que usar otra terapia, que uno pueda seguir viviendo con el medicamento. Ahora, suspender el tratamiento o dejar, la enfermedad sigue avanzando. Cuando el diagnóstico está hecho, la enfermedad sigue avanzando. Y es importante saber que uno tiene una capacidad cerebral que es de reserva. Uno tiene una reserva cerebral. Y lamentablemente se ocupa, podríamos decir, para que la gente entienda, primero la reserva. Entonces, cuando empiezan a aparecer síntomas, y puede ser una enfermedad que sea
que no tenga síntomas, porque se está consumiendo la reserva. Entonces puede que la persona no tenga síntomas, pero eso no significa que la enfermedad siga avanzando. Exacto. Y cuando aparece un brote, que la persona está sin tratamiento y la enfermedad sigue en forma silenciosa y sigue abarcando y consumiendo esta reserva cerebral, cuando aparece un síntoma, obviamente ese síntoma tiene riesgo de partir con una secuela, quedar con una secuela. O sea, rápidamente pasar de la recurrente remitente a una secundaria progresiva, y se saltó toda esa etapa que es importante. Por lo tanto, si el medicamento no le hace mal a la persona, se siente mal, entonces hay que buscar otra alternativa. Hay más alternativas. Si no viene como el efecto rebote que uno dice, Entonces, se agrava. no es bueno saltarse una ventana que es valiosa. Sí, pues, chiquillos, por favor, pongan atención a esto, porque tenemos muchos pacientes, sobre todo ahora como se diagnostica mucho más rápido y más fácil, los pacientes, no digo todos, pero muchos, no alcanzan a tener grandes brotes. Entonces no le toman el peso a lo que realmente puede ser la esclerosis múltiple. Y tenemos muchos que dejan su tratamiento. Nosotros siempre les decimos no por ningún motivo. Sobre todo ahora que tenemos, digamos, la suerte de contar con una gama tremenda de pastillas, de inyecciones, una vez al mes, una vez al año, cada 6 meses, las pastillas. Entonces, no hay razón, de verdad, por lo menos yo encuentro, para dejar los medicamentos. Hoy en día. ¿Ya? Ahora, tenemos hartas preguntas, así que vamos a ir más rápido. Dice, la Anita pregunta, hola, si se habla de que remitente recurrente se recupera casi al 100%, quiere decir que en la próxima resonancia no deberían estar las manchas desmilenizantes, o es con respecto a la sintomatología, la recuperación. La recuperación es en relación a la sintomatología y a la condición basal del paciente. Cuando hay una inflamación, lo que ocurre, igual como ocurriría con la piel o con otro tejido que tenemos un moretón, un esguince, etc., queda una cicatriz. ¿Ya? Esa cicatriz, en la medida que disminuye la actividad inflamatoria, ya no va a captar gadolinio, puede incluso ser más chiquitita, pero por lo general queda ese recuerdo de que hubo ahí una inflamación. La cicatriz, La que cicatriz. habla uno, ¿verdad? Exacto. Ya, mira, aquí preguntan también, ¿quién me explica bien el concepto de pseudobrote? Ya. Mira, podríamos explicar el pseudobrote, por ejemplo, es un síntoma de esclerosis múltiple que, por ejemplo, que no está activo. Por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, una fiebre alta, aparece un síntoma, ¿ya? Porque la velocidad de la conducción con el calor, con la temperatura, disminuye. Entonces aparece un síntoma, que no es un brote, es un pseudobrote, porque el calor hace que disminuya más aún la velocidad de la conducción y aparece este síntoma que obviamente quedó una mielina que no es una mielina tan efectiva y con el calor también disminuye. Entonces esos son un pseudobrote y pueden aparecer cualquier síntoma. ¿Y esos pseudobrotes no se tratan? No se trata. Ya. Hay que esperar, por ejemplo, si la persona tiene fiebre, hay que esperar que pase el cuadro infeccioso. O sea, se trata lo que La causa el infección. pseudobrote. La infección, Infección, y una la vez que fiebre. pase la fiebre, pase el cuadro de infección, ahí uno recién evalúa. Perfecto. Mira, esta es una pregunta también súper interesante. Loreto dice, las lesiones que no se ven, que causan, por ejemplo, fatiga, ¿provocan igual un daño degenerativo? ¿Las lesiones que no se ven? Sí. O sea, no es que no haya lesiones que no se vean, sino que hay una inflamación como generalizada independiente de las lesiones. O sea, la sustancia que se afecta, que es la sustancia blanca, aparte de las lesiones, está dañada. Y ese daño, esa inflamación que hay, que no vemos en la resonancia, hace que la enfermedad esté activa y siga avanzando y se vaya provocando más neurodegeneración. Perfecto. Otro motivo para no dejar, chiquillos, los tratamientos. Por favor, ¿ya?
Mira, esta pregunta Gisela, a ver si dice, quisiera saber si existe algún tratamiento con células madres que pueda ayudar a la esclerosis primaria progresiva. Bueno, ha habido un boom de células madres que lleva alrededor de 10 años. Hasta este momento no hay ninguno que haya sido exitoso ni que haya mostrado diferencias significativas en cuanto a la evolución, aunque sí existen esperanzas que con los años se pueda aislar, porque las células madre es, entre comillas, un popurrí de células que no necesariamente tienen cierta citoquina, no siempre se sacan del mismo tejido, entonces estamos en una etapa muy experimental que aún no tenemos resultados, sin embargo la investigación avanza y si se puede identificar un subconjunto de elementos que venga de las células madres específicos, yo creo que en el futuro no podemos decir que no van a aportar. Lo que pasa es que en este minuto aún no está la evidencia. Perfecto. Marian dice, mira, buenas noches, Karinita pregunta. Llevo 3 años con un medicamento que se ocupa cada 6 meses. Vamos a decir el nombre, pero... Ya, no puedo decir el nombre, pero para que, mis lesiones no han desaparecido, se mantienen. ¿Eso significa que es primaria progresiva o no? No, para nada. Las lesiones con el tratamiento no van a desaparecer, como decía la doctora Hornung, quedan cicatrices en el cerebro, ¿ya? Y eso no significa que sea una enfermedad primariamente progresiva, lo absoluto. Perfecto, eso lo tiene que ver Eso lo da la clínica. Exacto, con su médico tratante. El tipo de esclerosis lo da la clínica. Claro. Eso, y acuérdense, No, chiquillos, de preguntar por la escala de discapacidad, ya que lo hemos publicado muchas veces. Bueno, aquí lo hablamos al principio, pero como mucha gente se unió después, preguntan si la esclerosis múltiple es una enfermedad genética. Dice. Bueno, lo habíamos hablado un poquito de que no se considera una enfermedad hereditaria como tal, no hay un gene que sea el único que uno pueda hacer un test y encontrar el gene, pero sí hay varios genes que predisponen a la enfermedad. Por lo tanto, la mayoría de las esclerosis múltiples no son hereditarias, sin embargo puede haber un aumento de la posibilidad en los parientes familiares de primer grado. Y la otra cosa es que uno dice, ya, yo voy a hacer un estudio genético y tú podrías tener esos genes, pero no desarrollar la enfermedad, porque para desarrollar la enfermedad se requiere otra enfermedad. Claro. Un cuadro infeccioso en una etapa determinada de la vida, una baja de vitaminas en una determinada etapa de la vida. O sea, hay circunstancias que tienen que ocurrir para que se produzca la enfermedad. Exacto, entonces O por sea, eso... es una enfermedad que es genética y ambiental. O sea, tienen que estar O sea, las que dos cosas influye- como alineadas. Claro, Para puede que te dé influir esclerosis. la carga genética, La pero no es predisposición. genética. Exacto. Exactamente. Exacto, porque, y por eso no es hereditaria. Claro, Porque si uno fuera puede- hereditaria, uno puede tener los mismos genes. exacto. Y uno puede tener los mismos genes que la otra persona y uno lo va a desarrollar y el otro no lo va a desarrollar. Exacto. Mira, aquí preguntan, dice, hola, ¿han visto ustedes algún caso en que la enfermedad desaparezca? Llevo 9 años desde el diagnóstico y no he tenido brotes. No, la enfermedad no desaparece. Hay personas que lo que pasa es que la enfermedad es diferente en cada persona, ¿ya? Hay personas que están muy inflamadas, tienen mucha activación y pueden tener, no sé, pues, 2 brotes en un año, pero hay personas que los brotes son mucho más espaciados, que pueden ser un brote cada 10 años. Se habla en ese caso de una esclerosis múltiple benigna, pero en realidad benigna no es un buen término porque ninguna enfermedad es benigna. Más bien dormida. Más bien, sí, dormida o de mejor pronóstico, pero tampoco Hay es... pacientes, sí, hay pacientes que prácticamente tienen un episodio un brote y y después no tienen 15 nada años más. más tienen un brote suave. En el fondo son
Pero eso también pasa porque están con tratamiento, entonces no dejan que haya más brotes entre medio, ¿no? También. Pero hay otro aspecto que es importante, que la enfermedad no es solo el brote es cuando hay una inflamación focal y nos da un síntoma focal que realmente nos llama la atención. Pero la enfermedad, como yo decía al comienzo, también está la parte difusa, en que puede haber cansancio, en que puede haber desconcentración, en que pueden haber otros síntomas que digo, sí, no he tenido brote, pero entre medio esa actividad inflamatoria difusa se come mi reserva. Claro. Y eso va a hacer que cuando me vuelvan los brotes en 10 años más, cada vez que tenga uno, tenga una secuela que no hubiese tenido si es que yo hubiese cuidado mi reserva de la inflamación. Claro. No sé si se entiende. Sí, entonces la reserva. hay que reforzar la idea, seguir reforzando la idea de estar con tratamiento y no dejar. ¿No? Claro, porque la mayoría de la gente entre los brotes, no estamos hablando de todos, pero la mayoría de la gente entre los brotes, cuando empieza una esclerosis, se sienten muy bien, se recuperan y se sienten bien. Entonces ellos dicen, ¿para qué voy a estar en tratamiento? Y suspenden los tratamientos. ¿Ya? Sí. Por eso lo importante es que aunque se sientan bien, mantengan el tratamiento, salvo que el médico les diga lo contrario o les cambie el tratamiento. Pero, por favor, no dejen los tratamientos. Exactamente. En la reserva, cuando se está consumiendo esta reserva, podríamos decir que el paciente se siente bien, porque tiene mucha capacidad de reserva. No se nota. Por lo tanto, entre brote y brote, uno puede estar bien un año, Exacto, o 2 más. años, ¿ya? Pero la enfermedad, como sigue avanzando y se sigue consumiendo esta reserva que no se nota, cuando aparecen los síntomas después de mucho tiempo, pueden aparecer enfermedades que son las que quedan con secuelas. Y se vuelven a ser más activas y difíciles de frenar, distinto a que si uno hubiese mantenido el control de manera más continua. Claro. Mira, preguntan mucho sobre la alimentación. Si recomiendan alguna dieta específica, qué tan importante es la alimentación. Mira, la verdad es que, a ver, en general se ha hablado bastante de la alimentación, ¿ya? Yo creo que es importante más que restringir una alimentación, porque es difícil restringir una alimentación durante todos los años, durante toda tu vida. Yo creo que lo mejor es tener una alimentación sana, ordenada, ¿ya? Balanceada, porque es bueno tener un cambio de vida, pero un cambio de vida en todos los aspectos de la vida, o sea, una alimentación sana. Siempre es bueno mejor tener una alimentación de tipo mediterránea, hacer ejercicio, mantenerse el peso, mantener todo eso y tener una vida sana. Una vida sana. Porque yo creo que es muy difícil darle tantas restricciones. Las personas, claro, uno al inicio puede tener varias restricciones. Hay varios tipos de dietas que son antiinflamatorias, con una serie de restricciones. Ahora, si el paciente se siente bien dejando el gluten, dejando los lácteos, fantástico, porque pueden haber pequeñas intolerancias o pequeñas alergias que gatillan más y se sienten mal. Pero yo preferiría que, como esta es una enfermedad que va a durar toda la vida, es difícil que la persona siga con todos estos cambios. Sí. Pero si tú le dices que siga una vida ordenada, con una alimentación ordenada, es suficiente. Y que, por supuesto, deje los alimentos que le generan Exacto. que no se sientan bien, si tienen intolerancia a la lactosa, al gluten, en fin. Y que vayan viendo ellos. Nosotros siempre en la corporación les estamos diciendo que hagan un seguimiento. Por ejemplo, ahora les dijimos que íbamos a hacer un concurso, qué sé yo, pero donde hicieran un diario y ya anotaran: hoy día comí esto y me sentí mal, bien, me dolió. Para no repetirlo. Eso no significa que todas las personas, si a ti te cayeron mal las papas fritas, no significa que la gente con esclerosis no pueda comer papas fritas. Es que a ti te cae mal la fritura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es tan único, es uno el que tiene que hacerse ese orden, digamos, ¿ya? Aquí preguntan, María, ¿qué tan cierto es que el estrés o una infección hacen reaparecer síntomas antiguos de lesiones y o brotes anteriores? Bueno, la infección, las infecciones y el estrés. Sí, y el estrés. Ya. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, las infecciones pueden causar fiebre,
si la fiebre es alta, hace que se pueda reaparecer un síntoma de un brote previo, porque el impulso nervioso se transmite en forma más lenta por estas neuronas que están desminimizadas. Ahora, el estrés modifica mucho el sistema inmunológico, ¿ya? Por lo tanto, si estamos bajo situaciones estresantes, sí puede el paciente sentir síntomas que había tenido previamente, sin necesariamente, claro, ser un brote. Lo que pasa es que hay dos cosas. Yo creo que el estrés o situaciones de mucho estrés o de cuadros depresivos, sí, está afectado el sistema inmune. Se ha visto que hay disminución del sistema inmune, por lo tanto, como esta es una enfermedad autoinmune, claro, pueden aparecer más episodios. Ahora, yo creo que la otra cosa que puede ocurrir es que dentro de los síntomas de ansiedad, cuando una persona tiene un estado de ansiedad, aparecen síntomas, ¿ya?, de adormecimientos de las manos, adormecimientos en la cara, porque es parte de la ansiedad, ¿ya? La crisis de pánico, por ejemplo, las personas tienen síntomas sensitivos, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que tener claro que muchos de los síntomas no son síntomas reales, sino que son síntomas secundarios a un trastorno sensitivo, un trastorno ansioso, que tiene. Y muchas veces hay personas que me dicen, no, se me duermen las dos manos, que eso es un poco raro, o se me duerme aquí un poco, se me seca la lengua, pero en general son situaciones de estrés. Eso le puede pasar a cualquier persona, no que tenga esclerosis múltiple. Eso es lo que yo te quería comentar, que cualquier persona que está por un estado emocional complicado, malo o muy ansioso, se enferman, se resfrían porque baja la inmunidad, ¿verdad? Exacto, entonces, exacto. los que tenemos una enfermedad así, claro, sale por ese lado. Y las autoinmunes son súper acusetes. ¿Sí? O sea, Claro que sí. a mí la psoriasis me acusa al tiro. Las alergias. También. Hay alergias. También. Mira, acá Viviana pregunta, tengo esclerosis múltiple recurrente remitente, noto que una secuela del brote avanza de a poco, incluso está más marcada que cuando me dio el brote. Si con esto pasaría a esclerosis múltiple secundaria progresiva o habría urgencia en cambiar de tratamiento. Mira, muchas veces, los que nos dedicamos a esclerosis múltiple, vemos síntomas que no es que sean secuelas, sino que hay una actividad permanente, una actividad que no está visible en la resonancia, pero hay una pequeña actividad que está. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar que puede haber una enfermedad, no pensar que esto es una secuela directamente. La enfermedad puede estar activa, y eso uno se da cuenta que cuando cambia el medicamento a un tratamiento de mejor efectividad, este síntoma persistente desaparece. Por lo tanto, yo creo que uno, antes de pensar que esto es una secundaria porque quedó el síntoma, uno tendría que plantear, ¿y qué pasa si esto es una actividad persistente? Persistente porque se ha visto que hay lesiones que están persistentemente activas, y están ahí, están activas, y obviamente si persiste, puede quedar un daño. Así que yo creo que esa persona que está con este síntoma, hay que primero plantear en cambiar el tratamiento a un tratamiento más eficaz. Perfecto. Claro, y habitualmente uno habla de progresión después de un año. O sea, se ve si un paciente progresa de una fecha al año siguiente. Si hay progresión, ahí podemos hablar también que a lo mejor puede estar entrando a una fase secundaria progresiva. Perfecto. Mira, hay hartas preguntas, pero en general se repite el tema de la alimentación, ya de la depresión, que si hay que ir a un psicólogo o a un neuropsicólogo. La verdad es que hoy en día no hay neuropsicólogos. O sea, neuropsiquiatra. Hay psiquiatras o neurólogos. Ujú. No hay Psicólogo. no hay Ya. neuropsiquiatras. ¿Y qué recomiendan? Yo creo que cuando la persona, yo creo que lo más importante es contarle lo que te pasa, lo que a uno le pasa a su neurólogo, a su médico tratante. Y obviamente el médico tratante va a
enviarlo a un psiquiatra si ve que este cuadro es un cuadro depresivo mayor, que requiere un tratamiento, requiere una intervención con el psiquiatra, y el psiquiatra verá qué tratamiento específico. O sea, en el fondo, los síntomas neurológicos son diferentes. Si bien hay un límite muchas veces que no es muy claro, pero el neurólogo va a saber cuándo corresponde enviar a un caso a un especialista. Así que yo creo que hay que contar estos síntomas primero a su médico tratante, al neurólogo tratante. Perfecto, mira, la verdad es que queda poco tiempo, chiquillos, la mayoría de las preguntas se repiten con el mismo tema. Busquen también en nuestras redes sociales, tenemos mucha información sobre preguntas que están haciendo aquí, cápsulas. Acá, las 3 doctoras que están acá acaban de publicar unas cápsulas que están en CENEA Chile y en CORPEM Chile, sobre la depresión, sobre el embarazo, sobre la concentración, que son preguntas que están haciendo. Entonces, por favor, vean la información que subimos, ¿ya? Y vamos a tener que ir terminando. Entonces, antes de terminar, bueno, quiero contestar una pequeña pregunta porque un paciente preguntó cuándo entraba un medicamento a la ley de Cartesot. Esa pregunta es para nosotros, la corporación, porque somos las agrupaciones de pacientes, las corporaciones, las que hacemos el trabajo para entrar los medicamentos. Primero estar en la ley, ¿ya? Nosotros, chiquillos, ustedes de repente hay mucha queja y no se dan cuenta todo lo que tenemos, que es muchísimo. En la ley Ricardo Soto hay 23 patologías de más de 7.000 reconocidas por el MinSal, más las raras. Y además tenemos muchos medicamentos. Para esto es un trabajo que de verdad es muchísimo trabajo, es angustia, es tiempo, es mucho trabajo, cartas, saber, investigar, tener reuniones, y para eso lo necesitamos a todos. Entonces también aprovecho para pedirles que por favor se hagan socios de la corporación, porque, y quiero que las doctoras me digan yo también. creo que la agrupación de pacientes es vital, es muy importante, porque la verdad es que todo lo pueden hacer la agrupación de pacientes. Yo creo que todo el ingreso de todos los medicamentos al GES, a la ley de Ricardo Soto, ha sido por la agrupación. Absolutamente. Así que los médicos, en el fondo, ustedes tienen mucho más fuerza que nosotros, así que yo creo que es importante. Escuchan mucho más a los pacientes. Además que el sistema es así, eso es lo que yo les quiero decir, porque por ejemplo nosotros como corporación participamos en hacer la ley, ¿ya? Y una de las cosas que quedó en la ley es que la primera prioridad la tienen las agrupaciones de pacientes, después los médicos. Por eso nosotros todos colaboramos con la... Sí, con ustedes todos colaboran, médicos. nosotros tenemos la suerte de que la mayoría de los médicos, en especial con ustedes, con Lorna, no quiero dejar fuera a Lorna también, que ahora está fuera de Chile, con el doctor Moller, o sea, la verdad es que todos los médicos colaboran porque saben la importancia que tiene la corporación. Pero falta que los chiquillos y la gente con esclerosis sepan la importancia, ¿ya? Y antes de dejarles la palabra para despedirse, les quiero recordar que el martes 30 a las 7 nos juntamos, bueno, en varias partes de Chile está toda la información en las redes sociales, pero en Santiago nos juntamos frente al Palacio Presidencial y van a estar precisamente las 3 doctoras, Jacqueline, Gisela y Marianne, van a estar ahí preguntando, o sea, contestando las preguntas y conversando con ustedes. Así que no dejen de ir. Muchas gracias a todos y les dejo la palabra a cada una para que se despidan. Ya, muchas gracias por escucharnos y espero que les haya servido y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Vero, por la invitación. Feliz de estar participando y apoyando a la corporación. Creo que lo que ustedes han logrado es destacable. No quiero compararnos con los logros o con las posibilidades que tienen pacientes de otros países que no han podido organizarse como ustedes. Así que feliz de apoyar y nos vemos en marcha, de todas maneras. Muchas gracias. Sí, nos vemos el martes. Y también quiero agradecer a CENEA, que nosotros pertenecemos a este Por centro supuesto. neurológico, así que también estamos en Instagram con ustedes. Muchas gracias a las 3 y bueno, luego vamos a estar haciendo de nuevo otro video y chiquillos, si no fueron contestadas sus preguntas, pueden mandarlas por inbox para hacérselas llegar a las doctoras. Súper. Chao, gracias. Que estén bien, adiós.